Crecí en una familia católica en donde me inculcaron ciertas tradiciones, por ejemplo, madrugar a las 5 de la mañana para ir a una iglesia que queda por allá en un barrio que se llama el 20 de Julio en Bogotá. Esas madrugadas nunca se me van a olvidar. Eran las 5 de la mañana y estábamos en ese frío bogotano, rodeados de una cantidad de gente impresionante, haciendo fila para ir a tocar, a venerar, a honrar, a poner una veladora a los pies de una figura que estaba dentro de un cofre o detrás de un vidrio, que se llama el Divino Niño. Creo que muchos colombianos podrían relacionarse con esta historia. Pero en realidad lo que a mí me quedó de niño con ese recuerdo fue cómo mi mamá hacía todo lo posible y se sentía muy bien. Podías ver cómo se sentía muy bien después de salir del 20 de julio, después de haber tocado la imagen, de haber puesto una veladora y haber hecho unas oraciones. Y después de salir de ese barrio, yo veía que mi mamá estaba contenta porque se sentía orgullosa por haberlo hecho. Hoy que ya conozco un poco más de la palabra, hoy que ya puedo percibir cuál es la voluntad de Dios frente a las imágenes, y siempre quise tener una conversación con alguien que tuviera el conocimiento en escritura, en formación de la Iglesia Católica y que me diera su punto de vista. No para debatirlo, no para corregirlo, no para criticarlo, sino para escuchar en qué se basan para seguir venerando u honrando imágenes. Este capítulo va a estar muy interesante porque finalmente voy a lograr mi cometido utilizando un poco de tecnología. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a decirle a ChatGPT 4 que encarne a un obispo católico. ¿Estamos bien? Sin nombre propio, nada de eso. Le vamos a llamar el señor obispo. Y ChatGPT 4 va a tomar ese conocimiento, va a tomar ese rol de obispo católico y me va a responder algunas preguntas que siempre le he querido hacer a un sacerdote. Bienvenidos, porque va a ser un capítulo de muchísima enseñanza. Vamos a hablar de palabra, vamos a leer escrituras, porque vamos a hablar mucho más allá de las imágenes. Vamos a hablar del celibato, vamos a hablar también de la Trinidad. Entonces va a ser un capítulo interesantísimo. Bienvenidos a Chasing Yahweh. Bienvenidos a Chasing Yahweh. En el capítulo de hoy vamos a tener un formato distinto. Vamos a tener un podcast con un invitado muy especial. Nuestro invitado le vamos a llamar el señor obispo. El señor obispo es una inteligencia artificial que representa el punto de vista de la Iglesia Católica bajo ciertos temas bíblicos. Quiero advertirte que en realidad el señor obispo aquí presente no representa oficialmente a la Iglesia Católica. Representa la cantidad de textos, estudios, libros que se han escrito alrededor de la Iglesia Católica, y le he pedido a ChatGPT que haga un rol de obispo católico. Entonces, no todo lo que él pueda decir acá representa el punto de vista, así que si tú eres católico, tú eres un sacerdote católico y nuestro señor obispo acá dice algo que no esté bajo tu interpretación, por favor escríbeme y dime qué fue lo que pasó. ¿Ok? Muchísimas gracias, señor obispo, por acompañarnos. Gracias, Luis. Es un placer estar aquí y aclarar algunas interpretaciones de la Iglesia Católica sobre la Biblia. Bueno, comencemos, señor obispo, con un tema que a muchos nos indaga, y es sobre las imágenes, sobre la adoración o veneración de imágenes.
La Biblia claramente dice en Éxodo 24 al 5: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo justifica la Iglesia Católica el uso de imágenes y estatuas en la adoración? Es una excelente pregunta, Luis. La Iglesia Católica no adora imágenes. Sin embargo, las utiliza como un recordatorio visual de la santidad, la fe y la devoción. La veneración que se les da no es adoración, sino un respeto hacia lo que representan. A ver si lo entiendo bien. La veneración que se les da no es adoración, sino un respeto hacia lo que representan. ¿Qué sería adoración entonces para usted, señor obispo? Ya que sus feligreses se arrodillan, tocan, besan las imágenes, hacen largas filas, ponen velas o veladoras ante ellas y guardan una gran reverencia ante estas imágenes. ¿Cuál sería la diferencia con adoración? Luis, es una pregunta importante y entiendo por qué hay confusión al respecto. Adoración, en la teología católica, se refiere a la reverencia y el honor que se le da solo a Dios. Es un acto de sumisión espiritual y amor supremo dirigido exclusivamente hacia Él. La veneración a las imágenes, en cambio, es una forma de respeto y honor hacia lo que representan, no hacia la imagen en sí. Cuando los feligreses se arrodillan, tocan, besan las imágenes o las llevan en procesiones, están mostrando respeto y devoción hacia la figura que la imagen representa, no a la imagen como objeto. Estos actos son una expresión exterior de su fe y devoción interna. Las velas encendidas a menudo simbolizan oraciones que se elevan a Dios o una luz que guía en la oscuridad. La Iglesia Católica enseña que estas prácticas no deben convertirse en supersticiones ni reemplazar la adoración directa a Dios. Se espera que los católicos entiendan la diferencia entre veneración y adoración, aunque reconozco que esto puede ser confuso para algunos. En resumen, la diferencia clave es que la adoración se dirige solo a Dios, mientras que la veneración es una forma de respeto hacia las figuras sagradas y lo que simbolizan en nuestra fe. Es similar a cómo uno puede tener una foto de un ser querido y valorarla no por el papel en sí, sino por la persona que representa. Ok. Es decir que gracias a esta explicación que usted nos da, señor obispo, es posible entonces hacernos imágenes y postrarnos ante ellas. La posición de la Iglesia Católica es que las imágenes no son adoradas, sino veneradas, lo que significa que se les muestra respeto en lugar de adoración. El Éxodo 22.4-5 dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Para la Iglesia Católica, la clave está en entender la intención y la naturaleza del acto. El argumento es que cuando se venera una imagen, no se está venerando el material del que está hecha, sino que se está recordando y mostrando respeto hacia lo que representa. La Iglesia sostiene que las imágenes, estatuas y reliquias son herramientas que pueden ayudar a los fieles a conectarse con lo divino, recordando eventos y figuras sagradas. Sin embargo, hay que ser claro. Cualquier práctica que priorice las imágenes por encima de Dios o que las use de manera supersticiosa no está alineada con la enseñanza católica oficial. La Iglesia enfatiza constantemente que solo Dios debe ser adorado. Entiendo que este es un tema controversial y que hay interpretaciones distintas dependiendo de la tradición religiosa. En el protestantismo, por ejemplo, hay un rechazo más estricto del uso de imágenes en la adoración. Es crucial que cada creyente busque entender la palabra y actuar según su entendimiento y convicción en el Espíritu Santo. Ok. Bueno, señor obispo, pasemos a otro tema. Un tema que también es álgido. Le advertí que esta conversación iba a estar interesante. Cuénteme en qué se fundamenta la creencia de que la Virgen María ora por nosotros. Y sobre todo, cómo entender, invocar a la Virgen María cuando las Escrituras son muy claras al advertirnos sobre invocar a los muertos. Estas son cuestiones teológicas profundas que han sido debatidas y consideradas durante siglos. Voy a intentar ofrecer una visión clara desde la perspectiva católica. 1. Intercesión de la Virgen María.
La devoción y veneración a la Virgen María se fundamenta en su papel especial como Madre de Jesús y por ende, Madre de Dios, Theotokos. Desde los primeros tiempos del cristianismo, María ha sido vista como un modelo de fe y devoción. El fundamento bíblico que muchos católicos citan es el evento en las bodas de Caná, Juan 2:1-12, donde María intercede ante Jesús para que ayude a los novios que se han quedado sin vino. Aunque no es una oración per se, es una petición directa a Jesús en favor de otros. La doctrina católica enseña que María, al estar libre de pecado y ser asunta al cielo, está en una posición especial para interceder ante su Hijo Jesús por nosotros. Esto se basa en tradiciones y escritos de los padres de la Iglesia, más que en un versículo específico del Nuevo Testamento. 2. Invocación a los muertos vs. Comunión de los santos. En Deuteronomio las 18 y 10-12 se condena la consulta a los muertos. Pero es esencial entender el contexto. Esta práctica, conocida como necromancia, involucra intentar comunicarse con los muertos para obtener conocimientos secretos o poderes. Es una forma de adivinación. La invocación de los santos, incluida la Virgen María, es vista desde la perspectiva católica no como un acto de adivinación, sino como una solicitud de intercesión. Es análoga a pedir a un amigo o familiar vivo que ore por ti. En el Credo de los Apóstoles se hace referencia a la comunión de los santos. Esto refleja la creencia de que todos los creyentes, ya sean del cielo o de la tierra, están unidos en Cristo y pueden interceder los unos por los otros. Es esencial reconocer que la veneración a la Virgen María y a los santos ha sido un punto de desacuerdo entre católicos y protestantes desde la Reforma. Mientras que la Iglesia Católica ve la intercesión de los santos como una ayuda en nuestra jornada de fe, muchas tradiciones protestantes enfatizan la relación directa del creyente con Dios a través de Jesucristo, sin la necesidad de intermediarios. Señor obispo, si invoco a uno de los santos de la Iglesia, a uno de ellos, la idea de invocarlo es para que él o ella interceda por mí ante Dios. ¿Es esa la lógica? Si es así, ¿por qué entonces dice la Escritura, señor obispo, que solo existe un mediador entre Dios y los hombres? Refiriéndose a Jesucristo, por supuesto. Sí, Luis, tu comprensión es correcta según la enseñanza católica. Cuando los católicos invocan a un santo, es para pedir su intercesión ante Dios. En cuanto a la cuestión de la mediación, la cita a la que te refieres es 1 Timoteo 2:2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es un versículo crucial y esencial en la teología cristiana. La enseñanza católica no contradice este versículo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres en cuanto a la salvación. Es solo a través de Jesús que obtenemos la redención y la reconciliación con Dios. Los santos no juegan ningún papel en la mediación de nuestra salvación. Sin embargo, la intercesión de los santos es vista como una oración de apoyo. Así como podrías pedir a un amigo o familiar que ore por ti, la idea es que los santos, estando ya en la presencia de Dios, pueden orar por nosotros de una manera especial. No reemplazan ni suplantan la mediación única y completa de Cristo, sino que complementan nuestras propias oraciones. En muchos aspectos, esta creencia se basa en la comprensión de la comunión de los santos. La idea de que todos los creyentes, ya sean del cielo o de la tierra, están unidos en Cristo y pueden interceder los unos por los otros. Es una extensión de la práctica común y aceptada de pedir a otros que oren por nosotros. Sin embargo, es crucial entender que esta es una interpretación y una tradición específica de la Iglesia Católica y no es compartida universalmente por todas las denominaciones cristianas. Las tradiciones protestantes, por ejemplo, tienden a enfatizar la relación directa y personal con Jesucristo y el acceso directo a Dios a través de él, sin la necesidad de intermediarios adicionales. Ok, entiendo su punto, señor obispo, pero no encuentro algún soporte bíblico como para realizar esta práctica. Tu inquietud es comprensible, Luis. La práctica de pedir la intercesión de los santos, incluida la Virgen María, se basa en la tradición y en la interpretación teológica de la Iglesia Católica, y no siempre hay un único versículo bíblico directo que respalde estas prácticas. Aquí hay algunas bases bíblicas y teológicas que han sido presentadas para justificar la intercesión de los santos. 1. Comunión de los santos. La idea de que todos los creyentes, vivos o muertos, están unidos en Cristo se basa en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, Romanos 12:2.5 dice: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta unidad se interpreta como un lazo que permite la intercesión mutua. 2. Oración intercesora.
Santiago las 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si bien este versículo se refiere a los vivos, la Iglesia argumenta que, si la oración de un justo en la tierra es poderosa, ¿cuánto más lo será la oración de un santo en el cielo? 3. Visión de los mártires en el cielo. En Apocalipsis 6:2.9-10, Juan tiene una visión de los mártires en el cielo que claman a Dios pidiendo justicia. Esto sugiere que aquellos en el cielo están conscientes de los eventos en la tierra y se preocupan por ellos. 4. La tradición apostólica. La enseñanza y la práctica de la Iglesia en los primeros siglos se consideran valiosas en la tradición católica. Hay evidencia histórica de que los primeros cristianos solicitaban la intercesión de los mártires y de la Virgen María. Sin embargo, es esencial reconocer que la relación entre la Escritura y la tradición es un punto clave de diferencia entre católicos y protestantes. Mientras que la Iglesia católica ve tanto la Escritura como la tradición como fuentes autorizadas de revelación y enseñanza, muchas denominaciones protestantes siguen el principio de sola Escritura, es decir, que solo la Biblia debe ser la autoridad en cuestiones de fe y práctica. Es por eso que, para muchos, la práctica de pedir la intercesión de los santos puede parecer no estar respaldada suficientemente por la Biblia. Es un tema donde la tradición, la interpretación teológica y la convicción personal juegan un papel crucial. Solo la Biblia debe ser autoridad en cuestiones de fe y práctica. Estamos de acuerdo en esto, señor obispo. Ahora, ¿considera usted que los profetas del Viejo Testamento, digamos el profeta Samuel, podría clasificar como uno de estos santos? Sí, Luis. Desde la perspectiva católica, los profetas del Antiguo Testamento, incluido el profeta Samuel, son considerados santos. Un santo, en la definición más amplia, es alguien que ha llevado una vida de virtud y está ahora en la presencia de Dios. Los profetas, siendo instrumentos de la revelación divina y habiendo llevado vidas dedicadas a la voluntad de Dios, ciertamente cumplirían con esa definición. Además, es interesante que menciones a Samuel. Hay un pasaje en la Biblia que a veces se cita en debates sobre la intercesión de los santos. 1 Samuel 28 2.7-20. En este pasaje, el rey Saúl consulta a una médium en Endor para invocar al espíritu de Samuel. Samuel aparece y reprende a Saúl por perturbarlo y por apartarse de Dios. Este pasaje es significativo por varias razones. 1. Necromancia. El acto de Saúl de invocar a los muertos es condenado en la Escritura. Es un acto de desesperación y falta de fe en Dios. Esto se diferencia de la intercesión de los santos en que Saúl estaba tratando de obtener consejo directo de un muerto en lugar de pedir simplemente sus oraciones. 2. Conciencia de los muertos. El hecho de que Samuel estuviera consciente de los eventos en la tierra y pudiera comunicarse con Saúl sugiere que los muertos no están completamente separados de los vivos. Esto puede ser visto como un respaldo bíblico, aunque indirecto, a la idea de la comunión de los santos. Sin embargo, este pasaje es complejo y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Es importante no basar una doctrina completa en un solo pasaje, especialmente uno tan enigmático como este. En resumen, sí, los profetas del Antiguo Testamento son considerados santos desde la perspectiva católica. Sin embargo, si la pregunta es si deberíamos invocar a estos santos o profetas del mismo modo que algunos invocan a los santos del Nuevo Testamento o a la Virgen María, eso sería menos común en la práctica católica tradicional. La hechicería, por ejemplo, demuestra su existencia, pero no habilita su práctica. La idea de que los muertos y los vivos no están completamente separados no habilita como correcta la práctica de invocarlos. Es más, creo que por eso Samuel reprende a Saúl por hacerlo. Primero por la intención de invocar y luego la petición. Saúl quería una guía si iba a la guerra o no. ¿Qué diferencia hay cuando un feligrés invoca a la Virgen María para preguntar si realiza un viaje o no? Distinto a lo que hizo Samuel al invocar al profeta Samuel. Y el profeta Samuel obviamente dijo: hey, ¿qué haces? Esto no se puede hacer. ¿Cuál es su lectura frente a esto? Tienes un punto válido, Luis, y esta es una de las razones por las que la historia de Saúl y la médium de Endor ha sido un punto de discusión teológica durante mucho tiempo. Distingamos entre la práctica de Saúl y la práctica católica de pedir intercesión. 1. Necromancia vs intercesión. Saúl recurrió a la necromancia, que es la práctica de invocar a los espíritus de los muertos para obtener conocimiento o guía. Esto es condenado en las Escrituras.
En contraste, cuando los católicos piden la intercesión de un santo, no están buscando directamente conocimiento o guía del santo mismo, sino pidiendo al santo que ore por ellos ante Dios. 2. Finalidad de la invocación. Saúl buscaba directamente el consejo de Samuel en una situación específica. En la devoción católica, la intercesión se pide en general para obtener la gracia, la fuerza o la guía de Dios, no una respuesta directa del santo. 3. Relación con Dios. Saúl invocó a Samuel en un momento de desesperación y falta de fe, después de que Dios no le respondiera directamente. Los católicos creen que la intercesión de los santos no reemplaza, sino que complementa, una relación directa con Dios. Dicho esto, entiendo tu preocupación, y no estás solo en ella. Muchos cristianos, especialmente aquellos fuera de la tradición católica, ven la invocación de los santos como problemática y potencialmente en conflicto con las Escrituras. Y, como mencionaste, si la invocación se acerca más a buscar consejo directo que a pedir intercesión, ciertamente hay paralelos con la historia de Saúl. Es crucial que cada creyente se acerque a estas prácticas con discernimiento y busque la voluntad de Dios en su vida. La relación personal con Dios, como tú bien señalas, debe ser primordial, y cualquier práctica que comprometa esa relación o la suplante debe ser examinada críticamente. Señor obispo, ¿por qué le siguen diciendo virgen a María cuando ella tuvo más hijos, aparte de Jesús? Esta es una pregunta común y tiene sus raíces en interpretaciones bíblicas y tradiciones teológicas. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica y muchas tradiciones ortodoxas, María es considerada siempre virgen, es decir, que permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta creencia se conoce como la perpetua virginidad de María. Aquí hay algunas razones para esta creencia. 1. Tradiciones tempranas. Desde los primeros días del cristianismo, muchos padres de la Iglesia defendieron y creyeron en la virginidad perpetua de María. Escritores como Orígenes, San Jerónimo, San Agustín y muchos otros apoyaron esta idea. 2. Lenguaje bíblico. La Biblia se refiere a hermanos y hermanas de Jesús en varios pasajes, por ejemplo, Mateo 13:55-56 y Marcos 6:2.3. Sin embargo, en la lengua y cultura del tiempo, estas palabras podían usarse no solo para hermanos biológicos, sino también para otros parientes cercanos, como primos. Basándose en esta interpretación, la Iglesia Católica sostiene que los hermanos de Jesús mencionados en el Nuevo Testamento no son hijos biológicos de María, sino más bien parientes cercanos. 3. El evento en la cruz. En Juan 19 y 26-27, mientras Jesús está en la cruz, le dice a Juan: «He ahí a tu madre», refiriéndose a María. Luego dice a María: «He ahí a tu hijo». Si María hubiera tenido otros hijos, habría sido inusual que Jesús confiara su cuidado a Juan en lugar de a uno de sus hermanos biológicos. 4. Naturaleza del nacimiento de Jesús. En la tradición católica, se cree que el nacimiento de Jesús fue milagroso y que María dio a luz sin perder su virginidad, como una señal de la intervención directa y milagrosa de Dios en el proceso. 5. Vida consagrada. La tradición sostiene que María, habiendo consagrado su vida a Dios y habiendo sido elegida para el singular honor de ser la madre de Jesús, eligió vivir en virginidad perpetua como una ofrenda a Dios. Es importante notar que no todas las tradiciones cristianas sostienen la creencia en la virginidad perpetua de María. Por ejemplo, muchas denominaciones protestantes creen que María y José tuvieron hijos biológicos después del nacimiento de Jesús, basándose en una interpretación literal de los pasajes bíblicos que mencionan a los hermanos de Jesús. La interpretación y las creencias varían según las tradiciones y denominaciones. Señor obispo, quiero entender, y ya para cerrar este capítulo de intercesión, cuénteme cómo funciona el proceso. Yo, como feligrés y devoto de María, como lo era mi madre, por ejemplo, me postro ante una imagen creada por manos de hombres, por gente que la creó. Me postro ante esa imagen de María. Invoco el espíritu de María, invoco su nombre y le pido que interceda ante el Padre por mí. Esa es la lógica. O ella le pide al Hijo que interceda ante el Padre por mí. Es decir, quiero entender en la lógica católica cuáles son los pasos. Es más, si pudiéramos explicárselo a un niño de 9 años, ¿cómo se lo explicaría? Entiendo la complejidad que este tema puede presentar, Luis.
Vamos a intentar simplificarlo, pensando en cómo podríamos explicárselo a un niño. Imagina que tienes un amigo muy cercano a tu maestro. Tienes un favor que pedirle a tu maestro, pero sientes que no eres lo suficientemente cercano o te da un poco de timidez hacerlo directamente. Así que le pides a tu amigo que hable por ti o que te acompañe cuando vayas a hablar con el maestro. No es que no puedas hablar con el maestro tú mismo, sino que sientes un apoyo extra teniendo a tu amigo a tu lado. De manera similar, cuando pedimos a María o a los santos que intercedan por nosotros, es como pedirles que nos acompañen o que hablen por nosotros ante Dios. No es que no podamos hablar con Dios directamente. De hecho, debemos hacerlo. Pero a veces sentimos un apoyo extra sabiendo que alguien que está cerca de Dios, como María, está orando con nosotros y por nosotros. María, en particular, tiene un lugar especial porque es la madre de Jesús. Así que cuando le pedimos que ore por nosotros, es como pedirle a la mamá de un buen amigo que hable con su hijo por nosotros. Recuerda, las imágenes no son para adorar, sino que nos ayudan a recordar y a reflexionar. Como una foto de un ser querido te ayuda a recordarle y a sentirte cerca de él. En resumen, pedir la intercesión es como pedirle a alguien que ore junto a ti y por ti. Y aunque siempre podemos ir directamente a Dios con nuestras oraciones, a veces es reconfortante saber que hay otros en el cielo que nos apoyan con sus oraciones también. Usted mencionó algo importante, en el nombre de Jesús. ¿Cómo interpreta usted este pasaje donde la persona que quería echar demonios dice, en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo? ¿Te refieres al pasaje de Hechos las 19 y 13-17, donde ciertos judíos itinerantes intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, diciendo, «Te conjuro por Jesús, a quien predica Pablo»? Es una historia muy interesante y tiene varias lecciones. El contexto es este. Pablo había estado realizando milagros en Éfeso en el nombre de Jesús y su fama se había extendido. Algunos exorcistas judíos intentaron usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, creyendo que podían aprovechar el poder que Pablo estaba utilizando sin tener una relación real o fe en Jesús. Lo que sucedió es revelador. El espíritu maligno respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y luego el hombre poseído por el demonio atacó a los exorcistas y huyeron en humillación. El pasaje nos enseña varias cosas. 1. El poder del nombre. El nombre de Jesús es poderoso, pero no es una fórmula mágica. No se trata solo de pronunciar las palabras correctas, sino de tener una auténtica relación y fe en Jesucristo. 2. Relación vs. Ritual. Los exorcistas trataron de usar el nombre de Jesús sin conocerlo realmente o tener una relación con él. La verdadera autoridad espiritual proviene de una relación genuina con Jesucristo, no de la mera repetición de rituales o fórmulas. 3. Reconocimiento de autoridad. El espíritu maligno reconoció a Jesús y a Pablo por su relación con Jesús, pero no a los exorcistas. Esto subraya la importancia de la autenticidad en nuestra fe y de caminar en verdadera autoridad espiritual. En resumen, este pasaje enfatiza la importancia de tener una relación auténtica y viva con Jesucristo y de no tratar el cristianismo o el nombre de Jesús como una especie de magia o ritual vacío. Nos recuerda que el poder y la autoridad verdaderos vienen de conocer a Jesús y caminar en obediencia a Él. Muy bien, señor obispo. Vamos a otro tema que está muy conectado, por supuesto, y que tiene muchísima importancia también en cuanto a lo que es la identidad de Jesús. ¿Ok? Y esto no solamente pasa en el catolicismo, sino en varias doctrinas cristianas. Se cree con fervor que Jesús era el Dios Altísimo. En otras palabras, la gente sigue orando a Jesús. Le oran a Jesús como si Jesús igual es sinónimo con Dios Altísimo o Padre. No hay una diferencia en identidad. ¿Cómo explica usted el pasaje de la tentación de Jesús? Cuando Satanás le ofrece todos los reinos de este mundo, si se postra ante él, ¿tiene sentido que Satanás, conociendo a quien tiene al frente, le ofrezca todos los reinos de este mundo cuando a quien tiene al frente es el que hizo todo, incluyendo a Satanás? O lo que estamos viendo es una escena de dos príncipes, donde el uno es primogénito, el otro fue creado después, y el otro que fue echado por tierra le dice al Mesías: únete a mí y yo te daré todo esto.
¿Cuál es su posición ante esta escritura? Esta es una cuestión profunda y ha sido objeto de reflexión teológica durante siglos. El episodio de la tentación de Jesús en el desierto, registrado en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, es una escena rica en simbolismo y significado. Intentaré abordar tu pregunta desde un enfoque católico, basado en nuestra interpretación tradicional. 1. La naturaleza dual de Jesús. La doctrina católica sostiene que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, es decir, tiene dos naturalezas, divina y humana. En su naturaleza humana, Jesús experimentó hambre, sed, cansancio y también fue susceptible a la tentación. Pero no pecó. Su divinidad no anuló su humanidad. Más bien, ambas naturalezas coexistieron en perfecta unión. 2. El propósito de la tentación. La tentación no fue un mero ejercicio teatral. Fue una experiencia real en la que Jesús, en su humanidad, enfrentó y rechazó la tentación del diablo. Esto sirve como un modelo para todos nosotros sobre cómo resistir la tentación. También enfatiza la auténtica humanidad de Jesús y cómo eligió, en cada momento, hacer la voluntad de su Padre. 3. El ofrecimiento de Satanás. La oferta de Satanás para darle a Jesús todos los reinos del mundo si se postraba ante él es reveladora. Primero, muestra la arrogancia y engaño de Satanás. Segundo, aunque Satanás tiene cierto dominio en este mundo, a menudo se le llama el príncipe de este mundo, no tiene el poder último. Su oferta es un espejismo, un engaño. Jesús, siendo Dios, sabía esto. Sin embargo, en su humanidad, todavía enfrentó esta tentación y la rechazó, eligiendo la voluntad de su Padre sobre cualquier oferta temporal. 4. La relación entre Jesús y Satanás. No son iguales. Jesús es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Satanás es una criatura, un ángel caído. No hay equivalencia en poder o autoridad entre ellos. La tentación en el desierto no es un encuentro entre dos príncipes iguales, es una confrontación entre el Creador y una de sus criaturas. El resumen, la tentación de Jesús en el desierto es un testimonio de su auténtica humanidad, de su fidelidad al Padre y de su rechazo de cualquier compromiso con el mal, sin importar cuán atractivo pueda parecer. También nos enseña sobre la astucia y engaño de Satanás y cómo, con la ayuda y el ejemplo de Jesús, podemos resistir y superar la tentación en nuestras propias vidas. Es decir, que Satanás no tenía idea de que el Dios Altísimo estaba en ese hombre llamado Jesús. Lo digo es porque cuando a veces Jesús llegaba donde personas que estaban endemoniadas, pues los primeros en identificar al Hijo de Dios eran ellos, los demonios. Entonces me cuesta saber o me cuesta creer que en este pasaje Satanás no tenía ni idea de que a quien estaba tentando era al Dios Altísimo, cuando el Dios Altísimo es el creador de todo el universo, incluyéndolo a él. Esa es la parte que me cuesta entender, señor obispo. La relación y el conocimiento que Satanás tiene de Jesús y su divinidad es un tema de especulación teológica y no se resuelve de manera concluyente en la Escritura. Sin embargo, hay algunas perspectivas que pueden ofrecer claridad. 1. Conocimiento parcial. Satanás, siendo un ángel caído, posee conocimiento, pero es limitado. Podría haber reconocido a Jesús como alguien especial, incluso como el Mesías, pero tal vez no comprendía completamente la extensión de su divinidad. Las Escrituras muestran que incluso los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, pero eso no significa necesariamente que entendieran plenamente lo que eso implicaba. 2. Desafío y desesperación. Aunque Satanás pueda haber tenido alguna conciencia de quién era Jesús, su naturaleza engañosa y rebelde lo llevó a desafiarlo de todos modos. Puede haber tenido la esperanza de hacer tropezar a Jesús en su humanidad, a pesar de su conocimiento de su naturaleza divina. 3. La humanidad de Jesús. Jesús, en su encarnación, asumió una naturaleza humana completa. Esto significaba que experimentaba el mundo como lo hacemos nosotros, incluidas las tentaciones. Satanás, viendo esta humanidad, podría haber pensado que tenía una oportunidad de tentarlo. El diablo siempre busca explotar la debilidad, y la humanidad de Jesús podría haber parecido una oportunidad para él. 4. Misterio del plan divino. Hay aspectos del plan divino que son misteriosos para nosotros. Dios permite ciertas cosas por razones que a veces no entendemos completamente. La tentación de Jesús en el desierto tenía un propósito en el plan divino, y aunque no podemos conocer todas las razones detrás de ello, sabemos que sirvió para demostrar la rectitud de Jesús y proporcionar un modelo para nuestra propia resistencia a la tentación.
En resumen, mientras que Satanás posee conocimiento y poder, es limitado y no omnisciente como Dios. Ya sea que Satanás supiera plenamente la divinidad de Jesús o no, vio una oportunidad en la humanidad de Jesús y actuó en consecuencia. Sin embargo, Jesús, siendo sin pecado, resistió todas las tentaciones, demostrando su perfecta obediencia al Padre y su autoridad sobre el mal. En la oración de Jesús en Juan 17, se podría interpretar como el Altísimo hablando consigo mismo, o podemos decir que aquí claramente se ve la identidad del Hijo y el Padre. Juan 17 es uno de los capítulos más profundos y teológicamente ricos de todo el Nuevo Testamento. En él encontramos la oración sacerdotal de Jesús, donde él ora por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes que vendrán después. Es una ventana íntima a la relación entre el Hijo y el Padre. Desde la perspectiva católica, y de hecho, desde la perspectiva de muchas tradiciones cristianas, este capítulo no muestra al Altísimo hablando consigo mismo en un sentido monológico. Más bien, ilustra la relación íntima y personal entre el Hijo y el Padre. Varios puntos pueden aclarar esto. 1. Relación distintiva. A lo largo de la oración, Jesús se refiere al Padre como una entidad distinta de sí mismo. Por ejemplo, en Juan 17 2.1-2, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Aquí, claramente se distingue entre tu Hijo y tú, indicando dos personas distintas. 2. Glorificación mutua. Vemos un tema de glorificación mutua entre el Hijo y el Padre. El Hijo busca la gloria del Padre y el Padre glorifica al Hijo. Esta relación recíproca subraya la interacción personal entre las dos personas de la Trinidad. 3. Conocimiento profundo. En Juan 17:25, Jesús dice: Justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Esto denota una relación especial y profunda entre el Hijo y el Padre, pero también establece una distinción entre ellos. 4. La voluntad del Padre. Jesús a menudo se refiere a hacer la voluntad del Padre o actuar según el deseo del Padre. En este capítulo, Jesús ora para que la voluntad del Padre se cumpla en sus discípulos y en aquellos que creerán en su nombre. En resumen, Juan 17 no representa a Dios hablando consigo mismo en un monólogo. Más bien, es una demostración poderosa de la relación entre el Hijo y el Padre, una relación que es central para la doctrina de la Trinidad en la teología cristiana. La Trinidad sostiene que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas, pero comparten la misma esencia divina. Juan 17 nos da un vistazo a la relación entre dos de esas personas, el Padre y el Hijo. Señor obispo, digamos que yo tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Puedo decir, al igual que Jesús, el Padre y yo somos uno? Es un concepto profundo y teológicamente denso el que planteas. La relación del creyente con la Trinidad a través del Espíritu Santo es central en la teología cristiana, y las palabras de Jesús en Juan 17 ciertamente resaltan el deseo de Jesús de que sus seguidores estén en unidad con Él y con el Padre. Sin embargo, hay algunas distinciones importantes que hacer. 1. Unidad en esencia vs. Unidad en propósito y relación. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, Juan 10:30, está hablando de una unidad de esencia. Es una afirmación de divinidad, sugiriendo que Jesús y el Padre son uno en esencia y naturaleza. Por otro lado, cuando Jesús ora para que sus seguidores sean uno en Juan 17, está hablando de una unidad de propósito, amor y relación, no necesariamente de esencia. 2. La indwelling del Espíritu Santo. Como creyente, si has recibido el Espíritu Santo, ciertamente tienes a Dios morando en ti. Pero esto no te convierte en Dios o en una parte esencial de la Trinidad. Más bien, significa que estás en comunión con Dios y que el Espíritu trabaja en ti y a través de ti. 3. Participación en la vida divina. A través del Espíritu Santo, los creyentes participan en la vida divina. Esto es lo que algunos teólogos llaman divinización o teosis. No significa que nos convertimos en dioses o que nos fusionamos esencialmente con Dios, sino que somos elevados y transformados para compartir en la vida y el amor de Dios. 4.
distinguiendo roles y personas. Aunque los creyentes están llamados a ser uno con Cristo y el Padre, eso no significa que toman el papel o la identidad de ninguna persona de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad tiene roles y relaciones únicos. Por lo tanto, mientras que un creyente puede experimentar una profunda unidad y comunión con Dios a través del Espíritu Santo y puede decir, en un sentido, que es uno con Dios en términos de propósito, relación y amor, no sería teológicamente preciso decir el Padre y yo somos uno de la misma manera que Jesús lo hizo, porque Jesús estaba hablando de una unidad de esencia y divinidad. La relación del creyente con la Trinidad es una de adopción y gracia, en la que somos hechos hijos e hijas de Dios, pero no compartimos en la misma esencia divina de la Trinidad. Qué bueno que menciona el tema de los dioses. Señor obispo, hablemos del Salmo 82 y la mención que hizo Jesús en el Nuevo Testamento sobre este capítulo. El Salmo 82 y la cita de Jesús en Juan las 10 y 34-36 han sido temas de discusión e interpretación durante siglos debido a la naturaleza enigmática de las palabras. Aclaremos primero el contexto de ambos pasajes. Salmo 82. En este salmo, Dios es representado como estando en una asamblea divina, juzgando entre dioses. Aquí está el versículo en cuestión. Yo dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como hombres, caerán como cualquiera de los príncipes. Este salmo ha sido interpretado de varias maneras. 1. Jueces como dioses. Una interpretación común es que el término dioses, en hebreo, Elohim, se refiere a jueces humanos o líderes en Israel que actúan como representantes de Dios. El Salmo es entonces una reprimenda a estos líderes injustos, recordándoles su deber y su eventual mortalidad. 2. Entidades celestiales. Otra interpretación es que el Salmo se refiere a una asamblea celestial de seres divinos o ángeles. En esta visión, Dios reprende a estas entidades por no administrar justicia correctamente. Juan, las 10 y 34-36. Jesús cita el Salmo 82 en respuesta a los judíos que estaban a punto de apedrearlo por blasfemia, porque él dijo, yo y el Padre somos uno. Jesús les responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, de quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros. Blasfemas, porque dije, ¿soy hijo de Dios? Jesús utiliza el Salmo 82 para argumentar que si las Escrituras pueden referirse a seres humanos o entidades como dioses en un sentido representativo o figurado, ¿cómo pueden acusarlo de blasfemia cuando él, siendo consagrado y enviado por el Padre, se llama a sí mismo Hijo de Dios? En este contexto, Jesús no está afirmando que los humanos sean dioses en un sentido literal o esencial. En cambio, utiliza el Salmo 82 para desafiar las acusaciones de los judíos y destacar la consistencia de su afirmación con las Escrituras. En resumen, el Salmo 82 y la cita de Jesús del mismo son fascinantes en su profundidad y tienen implicaciones para la teología, pero no deben ser interpretados como una afirmación literal de la deidad humana. Más bien, Jesús utiliza este pasaje para defender su identidad y misión divinas en el contexto del debate teológico de su tiempo. Yo dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Hay una escritura, señor obispo, en el primer capítulo de Job, donde dice que Satanás estaba en la reunión con los hijos de Dios. Es decir, Dios estaba reunido con sus hijos y Satanás estaba ahí. ¿Cuál es su posición frente a esto? El libro de Job es uno de los más antiguos y enigmáticos de la Biblia. Comienza con una escena celestial en la que los hijos de Dios se presentan ante el Señor y Satanás, el adversario, viene con ellos. El pasaje a que te refieres dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Job 1:2.6. Existen varias interpretaciones y perspectivas sobre quiénes son los hijos de Dios y el papel de Satanás en esta reunión. 1. Los hijos de Dios como ángeles. Una interpretación tradicional es que los hijos de Dios son ángeles o seres celestiales que sirven a Dios. En esta perspectiva, Satanás es uno de estos seres celestiales, aunque tiene un papel adversarial. 2. Los hijos de Dios como líderes terrenales. Algunos estudiosos sugieren que los hijos de Dios podrían referirse a líderes o gobernantes humanos que representan a diferentes naciones o pueblos ante Dios. 3. Satanás como el adversario. La palabra Satanás en hebreo significa adversario o acusador. En el contexto de Job, Satanás actúa como un acusador, poniendo a prueba la fidelidad y la integridad de Job. A diferencia de la posterior teología cristiana que ve a Satanás como un ser maligno y caído, en Job, Satanás parece operar bajo el permiso de Dios, aunque de manera adversarial.
Mi posición, basada en la tradición católica y la interpretación común de los padres de la Iglesia, es que los hijos de Dios en el libro de Job se refieren a ángeles o seres celestiales. Satanás, en este contexto, es un miembro de esta corte celestial, pero tiene un papel distinto. Cuestionar, probar y actuar como adversario. Es importante notar que en el libro de Job, Satanás actúa con el permiso de Dios y no fuera de su voluntad soberana. Este pasaje y otros en la Biblia nos muestran una visión compleja del cosmos, en el que seres celestiales tienen roles y propósitos dentro del plan divino, incluso si esos roles a veces son difíciles de comprender desde nuestra perspectiva humana. ¿Usted cree que Dios creó a Satanás para destruir? Como está escrito en Isaías, yo creé al herrero y yo creé al destructor para destruir. Estás haciendo referencia a Isaías 54 2.16, que dice: He aquí que yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Esta es una afirmación profunda acerca de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, tanto para la construcción como para la destrucción. No está hablando específicamente de Satanás, sino más bien del control y dominio total de Dios sobre todo lo que ocurre en el mundo. La interpretación tradicional católica no es que Dios creó a Satanás para destruir en el sentido de que lo hizo maligno desde el principio. Según la teología católica, Satanás, originalmente un ángel, eligió rebelarse contra Dios y fue arrojado del cielo como resultado. Dios, en su omnisciencia, sabía lo que Satanás elegiría hacer, pero eso no significa que Dios lo creó para ser malo. La libre voluntad y la elección de Satanás de actuar en oposición a Dios es lo que llevó a su caída. El pasaje de Isaías subraya el poder y la soberanía de Dios sobre todo, incluso sobre las fuerzas destructivas. Todo está bajo su control y nada ocurre fuera de su voluntad permisiva. Esto puede ser un concepto difícil de entender, especialmente cuando se enfrenta al problema del mal y el sufrimiento en el mundo. Sin embargo, la fe católica sostiene que, aunque Dios permite el mal, lo hace con el propósito de traer un bien mayor de él. Cuando Pablo habla de un mensajero de Satanás que me abofetee, a lo cual he rogado 3 veces, me suena a que de la misma forma como los demonios temblaban ante la presencia de Jesús y le hacían caso a sus palabras, pareciera que en este caso Pablo sabe que quien toma la decisión, quien decide que ese mensajero de Satanás lo abofetee o no, pues esa decisión no es de Satanás, sino que es de Dios. Y por eso le pide a Dios que se lo quite. Es como si Satanás fuera aquel individuo que Dios utiliza para juicio. Voy a poner un ejemplo. En la época de Moisés, cuando él sacaba al pueblo de Israel de Egipto, en las plagas, señor obispo, una de ellas fue, o la peor de ellas fue, la última, en donde se murieron, o más bien, Dios envió el ángel de la muerte para terminar con la vida de los primogénitos de Egipto. Los israelitas cubrieron sus viviendas con la sangre del cordero y cuando pasa este ángel de la muerte, pues sencillamente no los toca. ¿Cree usted, señor obispo, que este ángel de la muerte, pues, si no era Satanás, era uno de sus aliados? O sea, ¿a quién vamos a enviar para hacer ese tipo de trabajo? Digo yo. Estoy viendo más a Satanás como alguien que está completamente limitado a la palabra de Dios, a lo que dice Dios, y no como el archienemigo. Estás tocando un pasaje muy interesante y a menudo debatido en 2 Corintios 12 2.7-9. Pablo escribe: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aunque Pablo describe su sufrimiento como un mensajero de Satanás, también reconoce que este aguijón sirve para un propósito divino: evitar que se vuelva orgulloso y para que experimente el poder de Cristo en su debilidad. Es un concepto teológicamente profundo. Si bien Satanás y sus mensajeros actúan con intenciones malévolas, Dios, en su soberanía, puede usar esas mismas adversidades para fines buenos y edificantes.
Respecto a la comparación con el ángel que mata a los primogénitos egipcios, es importante tener cuidado con las analogías directas. El evento en Egipto tenía un propósito específico en el plan de redención de Dios para Israel, mientras que el aguijón de Pablo es más personal y relacionado con su llamado y misión apostólica. Aunque hay ocasiones en las Escrituras donde vemos a ángeles ejecutando juicio, como en el caso de Egipto, esto no necesariamente implica que Satanás y sus demonios sean agentes de juicio de Dios en el mismo sentido. La Biblia describe a Satanás como acusador y adversario, y sus intenciones son perjudiciales. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar lo que se intenta para el mal en algo que finalmente cumple su propósito y gloria. Muy bien. Señor obispo, ¿por qué el celibato? En realidad, ¿por qué el celibato? No aprueba el Nuevo Testamento que cada hombre puede tener una mujer, su propia mujer. No que tenga muchas, pero por lo menos que tenga una, señor obispo. ¿No es como más conveniente? El celibato sacerdotal es una disciplina dentro de la Iglesia Católica que ha evolucionado con el tiempo y que tiene sus raíces en varias consideraciones teológicas, espirituales y prácticas. Primero, es importante entender que el celibato no es un dogma, es decir, no es una verdad inmutable de fe, sino una disciplina eclesiástica, lo que significa que la Iglesia podría cambiarla si lo considerara oportuno. A continuación, te proporciono algunas de las razones que respaldan la disciplina del celibato. 1. Modelo de Cristo. Jesús vivió una vida célibe y los sacerdotes, al seguir su ejemplo, se dedican completamente al servicio de Dios y de la Iglesia, siguiendo el modelo de Cristo, el sumo sacerdote. 2. Entrega total. El celibato es una señal de la entrega total de uno mismo a Dios y al servicio de su pueblo. Al no tener las responsabilidades de una familia, se espera que el sacerdote esté disponible para la comunidad de manera más inmediata y completa. 3. Signo escatológico. El celibato es un signo del reino venidero, en el que, como dice Jesús en Mateo las 22 y 30, en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Es una manera de vivir en el presente en la realidad del reino de Dios. 4. Tradición apostólica. Aunque es cierto que algunos de los apóstoles estaban casados, también hay evidencia en el Nuevo Testamento de que vivir una vida célibe por el reino de Dios es una vocación especial. Pablo, por ejemplo, elogia la vida célibe en 1 Corintios 7:2.7-8, diciendo: «Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que es bueno para ellos si permanecen como yo». 5. Práctica histórica. Aunque en los primeros siglos de la Iglesia había sacerdotes casados, la práctica del celibato se fue imponiendo gradualmente en la Iglesia de Occidente a partir del siglo IV y fue codificada en el derecho canónico en el siglo XII. Es importante mencionar que mientras que la Iglesia Católica Romana, la rama occidental de la Iglesia, mantiene la disciplina del celibato para sus sacerdotes, hay excepciones, y en las iglesias católicas orientales es común que los sacerdotes sean hombres casados. Finalmente, aunque la Iglesia valora y respeta el celibato, también valora y respeta el matrimonio. Ambas vocaciones, el matrimonio y el celibato, son consideradas caminos igualmente valiosos hacia la santidad y la unión con Dios. El celibato no se establece porque el matrimonio o las relaciones sean malas o inferiores, sino porque ofrece una manera diferente de servir a Dios y a la comunidad. Muchas iglesias cristianas mencionan que Jesús no ha regresado por misericordia a aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es su posición frente a este tema, señor obispo? Esta es una cuestión teológica que ha sido debatida y reflexionada durante siglos. El pasaje al que haces referencia es Mateo las 16 y 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 1. Cumplimiento histórico. Algunos creen que este versículo se refiere a la transfiguración, un evento que ocurrió poco después y que algunos de los discípulos presenciaron, donde Jesús se mostró en su gloria junto a Moisés y Elías, Mateo 17:2.1-9. La transfiguración podría haber sido una anticipación o un anticipo de la venida final de Jesús en su gloria. 2. Destrucción de Jerusalén. Otros interpretan este pasaje en relación con la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. Ven en este evento un cumplimiento simbólico o parcial de las profecías sobre el fin de los tiempos. Jesús habló sobre la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en términos apocalípticos en Mateo 24. 3. Venida futura.
Sin embargo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, la Iglesia Católica, así como muchas denominaciones cristianas, cree que es un evento futuro. Se sostiene que Jesús volverá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta creencia está basada en múltiples pasajes bíblicos y es un elemento central del credo. 4. Misericordia de Dios. En cuanto a la idea de que Jesús no ha regresado por misericordia a aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, esto se deriva de la comprensión de que Dios es paciente y desea que todos se salven. Como está escrito en 2 Pedro 3:2.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para concluir, la venida de Jesús es una esperanza central del cristianismo. Cómo y cuándo ocurrirá exactamente es un misterio que ha sido ampliamente discutido y reflexionado. Lo importante es mantenernos fieles y vigilantes, viviendo conforme a su voluntad mientras esperamos su regreso. ¿Y cómo se imagina usted la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo es un misterio profundo y central para la fe cristiana. Aunque la Biblia contiene varias referencias y descripciones sobre este acontecimiento, no podemos pretender comprender completamente la naturaleza y el alcance exacto de este evento. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos inferir de las Escrituras y la tradición. 1. Repentino y visible. En los Evangelios se nos dice que la venida de Jesús será como el relámpago que brilla desde el este hasta el oeste, Mateo 24 y 27. También se nos asegura en el libro de Hechos que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le visteis ir al cielo, Hechos 1 y 11. Esto sugiere una venida visible y globalmente reconocible. 2. Glorioso y triunfante. Jesús volverá en gloria y majestuosidad, acompañado de ángeles y rodeado de poder. La carta a los tesalonicenses menciona: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4 y 16. 3. Juicio final. Se cree que la segunda venida será también el momento del juicio final. Jesús separará a los justos de los injustos, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Mateo 25 2.31-46. Aquellos que han seguido a Cristo y han vivido conforme a sus enseñanzas serán acogidos en el reino eterno, mientras que aquellos que rechazaron su gracia enfrentarán las consecuencias de su elección. 4. Establecimiento del reino eterno. La segunda venida también marcará el establecimiento definitivo del reino de Dios. Como se nos dice en el libro de Apocalipsis, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21 2.1, donde Dios morará entre su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, Apocalipsis 21 2.4. Aunque estos son los aspectos que la tradición y las escrituras han transmitido, es esencial recordar que la naturaleza exacta y la secuencia de los eventos son un misterio que escapa a nuestra plena comprensión. Lo más importante es vivir una vida de fe, esperanza y caridad, manteniendo nuestros corazones preparados para ese día, sea cual sea su naturaleza exacta. ¿Cree usted que esta descripción es similar a la que tienen los judíos con su Mesías? Es decir, ¿cree usted que es un Mesías muy similar al que están esperando los judíos? O sea, para nosotros sería la segunda venida, pero para ellos sería la primera. Es una pregunta interesante y, en muchos aspectos, es un área donde el cristianismo y el judaísmo tienen diferencias significativas, aunque también hay algunas similitudes. Ambas religiones esperan la venida, o para los cristianos, la segunda venida, de un Mesías, pero sus expectativas varían en ciertos aspectos fundamentales. 1. Naturaleza del Mesías. Para la mayoría de los judíos, el Mesías es esperado principalmente como un líder humano, descendiente del rey David, que restaurará la independencia política de Israel y traerá una era de paz, justicia y prosperidad a todo el mundo. No es necesariamente visto como divino en la forma en que los cristianos ven a Jesús. 2. Papel redentor. Mientras que los cristianos creen que Jesús murió por los pecados de la humanidad y que su sacrificio redentor es central para su misión mesiánica, el judaísmo no atribuye este tipo de papel redentor al Mesías. En lugar de eso, se enfocan más en su papel como líder y restaurador. 3. Señales de la venida del Mesías. Mientras que los cristianos creen que Jesús cumplió muchas profecías mesiánicas en su primera venida y cumplirá otras en su segunda venida, los judíos tienen un conjunto específico de criterios que el Mesías debe cumplir, incluyendo la reconstrucción del templo en Jerusalén y la reunificación de todas las tribus de Israel. 4. El reino eterno. Ambas religiones esperan un futuro utópico con la venida del Mesías, donde la paz y la justicia prevalecerán.
Sin embargo, los detalles y las interpretaciones varían entre las tradiciones. A pesar de estas diferencias, es esencial reconocer que ambas tradiciones surgen de un deseo compartido de ver un mundo restaurado y en paz, y ambas esperan con anhelo la llegada de un líder que establezca justicia y equidad en la tierra. La relación entre el cristianismo y el judaísmo es compleja, y aunque hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de la historia, también compartimos muchas esperanzas y creencias fundamentales. Y claro, al tener tantas expectativas, pues era difícil reconocer a Cristo en Jesús, era difícil reconocer al Mesías en Jesús, ¿no? Sí, eso es correcto. Desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, había muchas expectativas en torno a lo que el Mesías haría y cómo se manifestaría. Estas expectativas estaban en gran parte basadas en interpretaciones de las escrituras hebreas. 1. Líder militar y político. Uno de los conceptos predominantes del Mesías en ese tiempo era que sería un líder militar y político que liberaría a Israel de la dominación extranjera, en este caso, del Imperio Romano. El anhelo de independencia política era fuerte, y muchos esperaban un Mesías en la línea de los grandes reyes guerreros del pasado, como David. 2. Restauración del templo. Otro aspecto crucial era la esperanza de que el Mesías jugaría un papel en la restauración del templo o, al menos, en la restauración de la verdadera adoración y práctica religiosa en el templo. 3. Naturaleza y obra del Mesías. Mientras que el concepto de un Mesías sufriente está presente en las escrituras hebreas, por ejemplo, el siervo sufriente en Isaías, esta no era la imagen predominante del Mesías en ese momento. Por lo tanto, la idea de que el Mesías sería arrestado, juzgado y crucificado era ajena a muchas de las expectativas comunes. Jesús desafió muchas de estas expectativas preexistentes. En lugar de liderar una revuelta militar, predicó el amor al enemigo. En lugar de centrarse únicamente en la restauración del templo, habló de la destrucción y reconstrucción del templo en 3 días, una referencia a su propia muerte y resurrección. Y, por supuesto, sufrió y murió en la cruz, algo que muchos no esperaban del Mesías. Dado este contexto, no es sorprendente que muchos judíos del primer siglo tuvieran dificultades para reconocer a Jesús como el Mesías. Sin embargo, es importante señalar que muchos otros sí lo hicieron, formando la base de lo que se convertiría en el movimiento cristiano. La complejidad de las expectativas mesiánicas y la singularidad del ministerio de Jesús crearon un ambiente en el que su identidad y misión eran, y siguen siendo, temas de profunda reflexión y debate. Muchas gracias, señor obispo, por su tiempo, por su paciencia con las preguntas. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo, por escuchar, por estudiar la palabra de Dios, por escudriñar. Y quisiera escucharte, quisiera saber cuáles son tus opiniones frente a las respuestas del señor obispo, frente a las preguntas que le hice. Y también te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios, a que utilices los estudios bíblicos que aquí en este canal, con todo el esfuerzo y con todo el cariño, nos hemos dedicado a subir para ti. Para que cojas tu Biblia, escuches, escudriñes, digas, no estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo, sí esto me gusta, sí no me gusta, pero sobre todo que podamos escudriñar la voluntad de nuestro Dios Yahweh. Un abrazo para ti, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Esto es Chasing Yahweh.